Somos la Escuela de Teología Bíblica Beth-Shalom Internacional de Colombia. Estamos funcionando desde el año 2009, graduando a ministros del Señor, líderes, creyentes y hombres y mujeres que han tenido el deseo de conocer más y más de Dios. Hoy saludamos a todos nuestros hermanos, la iglesia Emanuel, allá en la Alta Guajira. Y estamos saludando a nuestros hermanos en la Guajira venezolana, Luis Guillermo López Epiayú, Soto Paén Guanaipa, así Pianupura Maraigua. Cuando decimos Soto Paén Guanepia, recuerda siempre, así Pianupura Maraigua, que Dios te ama. Quiero hoy hablar y quiero hoy compartir sobre la inquietud sobre la danza. Muchas personas, unos dicen una cosa, dicen que la danza no es de Dios, otros dicen que la danza es del diablo, otros dicen que la danza es parte del culto a Dios. Y vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. Es lo más importante, fundamental, y encontramos que el trasfondo histórico y cultural de la danza, a través de hombres y mujeres, no es hebreo, no es judío. La danza viene de una cultura egipcia y el pueblo de Israel aprendió la danza en Egipto. Y cuando dice la palabra de Dios que María, la hermana de Moisés, dice que con panderos danzaba, sencillamente ellos habían aprendido esta danza en Egipto. Esto hay que tenerlo claro. Si estudiamos los pasos establecidos, reglamentados por Dios para el acercamiento de Israel a la presencia del Señor a través del arca y a través de lo establecido por Dios, encontramos que la danza no forma parte de esta liturgia, de este servicio. No forma parte. En ninguna parte. Pero deseando nosotros traer el equilibrio de la palabra, como dice Charles Caldwell, toda palabra hay que traerle un equilibrio, porque incluso más de una vez tomamos un texto bíblico y lo descontextualizamos, lo sacamos del contexto y lo empezamos a usar. La Biblia dice, un texto aislado por el cual fue expresados por un hombre de Dios y escrito para una enseñanza. Entonces a veces lo sacamos del contexto. Por eso es necesario mirar los textos anteriores y no solamente los textos anteriores, sino qué dice el resto de la Biblia y los textos posteriores para poder nosotros tener un concepto correcto con relación a lo que nos diga determinado tema. Entonces encontramos que los egipcios, los chinos y todos estos pueblos árabes
ellos practicaban y practican la danza. La iglesia, a partir del año 1980 aproximadamente, de pronto apareció la danza en las iglesias cristianas. Y quiero explicarte que existen diferentes tipos de danzas. Y así como existe una danza secular en el mundo, donde las mujeres y los hombres que la practicaban y la practican contorsionan su cuerpo con movimientos sexuales para atraer hacia ellos los ojos tanto de hombres como mujeres cuyos instintos son despertados por la morbosidad. Y casi siempre las personas que practican la danza secular, tanto hombres como mujeres, lo hacen semidesnudos. En Marcos 6:22 dice que Herodías entró ante el rey y danzó, y esto al hombre le agradó. No tanto digo yo por el tipo, por la danza, la forma en que lo hacía, sino también por la desnudez que caracterizaba y que caracteriza a este tipo de danzarines y danzarinas. Pero la pregunta ¿es mala la danza dentro de la iglesia? Quiero explicarte que malo es no tener conocimiento de entender que la danza nunca ha formado parte del ceremonial de la adoración al Señor en conjunto como tal. La danza enseñada nunca ha formado parte de ese ceremonial a la iglesia. Pero trayendo el equilibrio que dice Charles Caldwell, es importante observar que la palabra de Dios nos dice a nosotros en 2 de Samuel, capítulo 6, que David danzaba y con él toda la multitud. ¿Qué diferencia hay entre la danza del rey David y la congregación en ese momento, que estaban pletóricos, rebosantes, atiborrados de la alegría de estar en la presencia de Dios? En que la danza de David, más que ser una danza aprendida para impresionar en un show, esa danza era una manifestación, era una expresión espiritual. Es decir, hay una danza que es espiritual, que es la danza que le nace a la persona levantar los brazos y brincar. No lo hace como show para que lo miren, para que lo observen, sino que es una expresión de alegría y de gozo. En el año de 1978, los pastores que me están escuchando y los hermanos de esa época también deben recordarlo. El Centro Evangélico de Blas de Lezo, en la ciudad de Cartagena de Indias, queda sobre la avenida allí de Blas de Lezo. En ese entonces había una hermanita que más nunca incluso no la vi, llamada Cristinita, una morenita ella, delgadita, y en medio de la congregación ella levantaba sus brazos y adoraba a Dios. Y esa adoración de ella suave, una adoración santa, a nosotros nos quebrantaba, por lo menos a mí, respondo por mí. Porque era una danza que nacía de un espíritu agradecido.
que nacía de un espíritu que entra en contacto con su creador, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ella no había que agarrarla porque después se estrellaba, no había que agarrarla porque le metía la cabeza, la frente a un dintel, no. Porque ella danzaba en el espíritu del Señor. Entonces quiero enseñar sobre esto, que hay grupos de danza en las iglesias donde las hermanitas lo hacen para el Señor. No lo hacen como show para impresionar ni atraer los ojos de los hombres hacia ellas. No, lo hacen porque les nace como un acto de agradecimiento. Por lo tanto, este tipo de danza que se encuentra dentro del marco de esta visión no es malo. Yo no sé si usted habrá experimentado, este servidor sí lo ha experimentado. No ha sido muchas veces, pero sí lo he experimentado. Cuando estando en comunión con Dios, he brincado, he levantado los brazos, después me he puesto a llorar, me dan ganas de correr. Es una emoción no producto o nacida del alma, sino es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Digamos que no es una emoción, es una manifestación del Espíritu. Es algo tan hermoso, tan lindo. No me acuerdo ahorita el nombre de la iglesia de mi pastor que queda aquí en Los Caracoles. Yo estuve un día allá, un miércoles, y estaban adorando a Dios, y en medio de la adoración yo observaba a mi pastor, Fernando Marimón, cómo él se gozaba en el Señor, cómo él adoraba a Dios. En medio de ese río de adoración y de ese fluir, muchas veces la persona levanta sus brazos y la persona brinca. Y es así entonces como tenemos que diferenciar entre lo que se hace para agradar a los hombres, entre lo que se hace para despertar lo oculto y dormido, maligno que hay en el corazón del ser humano, y lo que se hace para agradar al Señor. Amado, entonces nos encontramos que no todas las danzas son malas, y que no todas las danzas tienen el mismo propósito. Me compartía un hermano, Santiago de Jesús Díaz, y él me decía: pastor, en determinado lugar, eso es una especie de discoteca, aquí en la ciudad de Cartagena de Indias, una iglesia grande. Allá hay luces de diferentes colores que se prenden y se apagan. Allí hay el espectáculo brindado allí, es más que una discoteca. Y él decía, me sentía tan mal que me daban ganas de decirle a uno de los diáconos ujieres: oye, ustedes están vendiendo cerveza también aquí. Porque era un show. Muchas veces en las iglesias nosotros conseguimos más que un grupo de adoradores, hombres y mujeres, que se han apartado para el Señor y conducir a la congregación a la presencia de Dios, que es el propósito de un adorador. No es el cantar para que lo digan cantar. El propósito de un verdadero adorador o de un grupo de adoradores es llevar a la congregación, incluyendo al pastor, entrarlo a la presencia del Señor. Mi pastor Félix Seña, Leonardo Seña, Dianita Seña, este grupo de
ministros de adoración legítimos y originales del Señor, hermosos y bellos, saben mejor que yo, porque yo no soy músico, pero soy un ministro del Señor y sé cuál es la función. Ellos saben que así es lo que quiero decir. Igual que Orlando Palencia, igual que Marta, todos los adoradores saben que el objetivo principal de presentarnos en un altar no es que nos oigan cantar, es hacer que la gente cante. No es que nos oigan adorar, es meter a la gente en esa adoración hermosa. ¿Cuántas veces las lágrimas fluyen por las mejillas al contacto del Espíritu de Dios con tu espíritu? Hace algunos años, el pastor Eduardo Cañas, que ministra en la ciudad de Bogotá porque él es costeño, dice que siempre al frente de él había alguien que mientras que ellos estaban adorando, él estaba inclinado. Y él sintió una especie como de ira al ver que este hombre no levantaba los brazos, al ver que este hombre, sino que este hombre estaba. Y cuando él se acerca a este hombre, algo lo impactó. La presencia de Dios real y verdadera en este hombre que estaba quebrantado a la presencia de Dios. Y él, todos sus vellos se le erizaron y él entendió que este hombre estaba nadando en el río de la adoración de Dios. Amado, y esta es la verdadera función. Y en medio de esta adoración cualquiera puede salir levantando los brazos y puede salir danzando en medio de esta adoración. ¿Por qué? Porque este tipo de adoración fluye y es causado directamente por el Espíritu de Dios. A mí me llegó un documental, me llegó donde hay unos niños adorando, creo que es en el África. Y hay una niñita como de 4 añitos que adora a Dios, que eso, yo cuando vi a esa niñita me dieron como, sí, fui tocado por Dios. Me dieron ganas de llorar al ver la santidad de esa niñita que pertenece a un grupo de danza. Entonces no podemos decir que la danza es del diablo, que no podemos decir que en las iglesias donde hay danza y Dios no está. No. Dice que el que come carne, come para el Señor. El que no come, no come. El que guarda el día, lo guarda. Y el que no lo guarda, no lo guarda. Entonces cuando una persona empieza y se dispone a adorar a Dios a través de un grupo de danza, si lo está haciendo para Dios y está siendo instruido en el Señor, se convierten en instrumentos de bendición. Y es algo hermoso, es algo lindo, es algo precioso. Porque lo que ellos están haciendo no es para satisfacer los ojos de la congregación, sino es para adorar al Rey, al Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hay una danza que es diabólica. La que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Esa mujer danzaba, pero era un instrumento del enemigo. El alboroto y la bulla del pueblo cuando Moisés venía bajando, que resulta que ya habían hecho un ídolo del oro que habían recogido, las bendiciones que Dios le había dado en Egipto. Como ellos no estaban preparados para administrar bendición, lo convirtieron ese dinero en una maldición. Entonces, de esta manera, yo quiero dejarte este pensamiento, que la actitud, que lo que hace que lo que tú hagas sea aprobado, no es en sí lo que tú hagas, sino el motivo con que tú lo haces.
Lógico, dentro de la pulcritud, dentro del decoro, dentro del respeto. Eso de que una persona dice que está danzando y tienen que agarrarla, agárrala. No, si la tienen que agarrar es porque el Espíritu de Dios no es la que está controlando. Y este es el demonio controlando a esa señora. Suéltenla para que usted que se estrella. En 1 Corintios 12:40, si mi mente no me traiciona, acuérdense que lo único perfecto es Dios. No me justifico, pero sí creo que es en 12:40 cuando dice, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Por qué tenemos que agarrar a una persona? Dice que porque está alabando a Dios y porque después estrella a los demás. No, esa mujer hay que ponerla en disciplina. Esa mujer hay que sentarla a ver con ella. ¿Cuál es el espíritu que tiene usted? Hace algunos años, yo conocí a alguien que en todos los cultos empieza a dar vueltas y después, ya va. Y en ella hay rencor, crítica, odio, mejor dicho, eso es un desastre. Entonces, esto de dar vuelta, y la pastora es una sinvergüenza también endemoniada con acolitar esta falta de respeto. Agárrenla, busquen una toalla, no busquen ninguna toalla, cojan a esa mujer y siéntenla, que ahí son los demonios obrando. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de la palabra no es de Dios. Todo lo que quebranta la palabra no es de Dios. Todo lo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice no es de Dios. Yo escuché el domingo un hijo espiritual que es pastor, que está con nosotros, invitó a alguien y el tipo empezó a decir que el apóstol Juan lo habían echado sobre una vasija grandísima de aceite hirviendo. Y cuando le echaron, él se reía. Y no lo pudieron matar. Eso es embuste. La Biblia no enseña eso. Fui también a otra iglesia a presentar la escuela y la que estaba enseñando sale con el cuento que el apóstol Pedro dijo, a mí crucifíquenme cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como mi Señor. La Biblia no lo enseña. Eso es embuste. Esta misma tarde estaba hablando yo con un pastor amigo y le digo, pastor, si no me venga usted con esa historia. No, porque esa es la historia, no, señor. La Biblia es la Biblia y la historia es la historia. Además, esas historias, nadie da fe de esas historias porque esas historias quedaron perdidas en el vacío. Y aunque existan, nosotros no podemos hablar historia. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si la palabra de Dios no dice que Pedro fue crucificado cabeza para abajo, ¿por qué lo tengo que decir yo? ¿Por qué tiene que decirlo usted? Porque eso es embuste. Es como el que invitan a predicar y empieza a contar experiencias. No, yo no puedo alimentarme de las experiencias de un predicador. Yo no tengo por qué estar llevando, que yo cuente una experiencia, algo que estemos hablando y algo que a uno le suceda, bueno, es otra cosa. Pero no podemos nosotros caer en este vicio, porque eso no está bien. Estoy confirmando primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, yo cuando llego a una iglesia, enseguida el filtro de mi espíritu, que son los oídos, enseguida se activan. Y cuando una persona empieza a hablar algo que está fuera de contexto, enseguida. Y yo le agradezco a mis hermanos personalmente que si yo llego a hablar algo que no es, yo quedaría agradecido que me digan, pastor, la Biblia no dice eso. Es por eso, amado, que estamos viviendo en tiempos
peligrosos, muy peligrosos. Y lo que es más triste es que nosotros, los pastores, ya no la sabemos toda. Hubo un pastor amigo que me dijo: pastor, ¿qué podemos aprender nosotros los pastores si nosotros lo sabemos todo? Precisamente cuando el hombre piensa que ya no tiene más dónde crecer es cuando viene su caída. Porque nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo, perfeccionando el conocimiento y creciendo en la gracia del Señor. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este mensaje. Pero quiero también darte gracias por el comentario que me dejas. Sí, el comentario de lo que piensas del mensaje y qué debo de corregir en el mensaje. Porque el único que no se equivoca es el Señor. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Acuérdate entonces que Dios está contigo como poderoso gigante. Y acuérdate siempre de estas palabras en el lenguaje guayú. Soto paen guanepia, así que pía nupura mareigua. Acuérdate siempre que Dios te ama. Lluvias de bendiciones.